Hola, soy Rey Rodríguez, CNN México. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a nuestro invitado que aceptó estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Miguel Enrique Otero es editor del Diario Nacional de Venezuela y bueno, pues es una figura muy relevante en Venezuela, presidente ejecutivo y presidente de la Junta Directiva del periódico. Forma parte del bloque de prensa, que es esta organización gremial de Venezuela, entre otras cosas, de visita en México en estos días y bueno, ya que estás aquí, Miguel, te aprecio mucho que estés en CNN para hablar de Venezuela. ¿Cuántas cosas podrías contar hoy de Venezuela, este querido país con complicaciones importantes? Bienvenido a México, bienvenido a este programa. Muchísimas gracias. Pregunto, ¿qué haces en México primero? Bueno, yo vine invitado por la Internacional de los Partidos del Centro, que se unieron la democracia cristiana con los partidos liberales y me invitaron para que hablara sobre Venezuela. Hay una preocupación creciente sobre el tema de Venezuela, el modelo venezolano que se desmoronó en todo aquel discurso emancipador y discurso de mejoramiento de las condiciones de los sectores populares y el tema del autoritarismo, el tema de la libertad de expresión, todos esos temas realmente cada día preocupan más al mundo democrático occidental. ¿Qué radiografía, déjame poner esos términos, porque un país como Venezuela tiene muchos componentes, ¿qué radiografía haces hoy de Venezuela? Bueno, estamos viendo las consecuencias de un modelo engañoso, un modelo inviable, que es el modelo que desarrolló Chávez de repartir la renta petrolera creciente y desmantelar el sistema productivo privado, que era algo que no era como países desarrollados, pero más o menos mantenía una producción. Entonces, ¿qué estamos viviendo hoy en día? Con la baja de los precios petroleros. Estamos viviendo una inflación que es la más alta del mundo, estamos viviendo un desabastecimiento que nadie se lo puede imaginar, estamos viviendo una inseguridad personal, unos índices de inseguridad gigantescos y una represión también demasiado brutal para lo que significa un régimen que está diciendo que es democrático todo el día. Entonces estamos viviendo no solamente una catástrofe, sino una situación verdaderamente penosa para un país que está montado sobre las reservas petroleras más grandes del mundo. Nicolás Maduro le ha tocado gobernar en situaciones muy distintas a las que le tocó a Hugo Chávez a lo largo de sus mandatos. Chávez vivió la jauja petrolera y pudo incluso tener una diplomacia muy fortalecida en América Latina a partir precisamente de esa jauja petrolera. A Maduro le toca el tiempo de vacas flacas o flaquísimas en materia petrolera. Ese componente hace muy difícil incluso comparar las habilidades políticas de uno u otro, porque al final gobernar en una circunstancia o en otra hace dramáticamente una diferencia. Bueno, primero, Maduro no tiene el liderazgo que tenía Chávez. Chávez tenía un mecanismo de conexión con los sectores populares muy fuerte y tenía el ingreso petrolero creciente. Él tomó el barril petrolero a $10 y le llegó a 150 y le subió a $10 cada año. Entonces Maduro está viviendo una crisis económica gigantesca. Mundial, pero para Venezuela es una crisis brutal. No tener el liderazgo es muy grave porque no tiene cómo cohesionar a la gente. Él no se formó como se formó Chávez, luchando contra el enemigo electoralmente o en sus golpes militares. Él es el heredero. Él se formó dentro del chavismo ya con Chávez siendo presidente y además lo terminan escogiendo los cubanos, ni siquiera fuimos nosotros. Los cubanos, cuando se murió Chávez. Sí, cuando se murió Chávez en Cuba. Y además no tiene el poder, porque tiene que compartir el poder con Diosdado Cabello, con las hijas de Chávez, no tiene la capacidad de movilidad que tenía en la toma de decisiones Chávez. Maduro. Entonces, claro, y esa crisis tan terrible económica lleva a que el país esté no solamente en un grado de falta de caída de la popularidad de Maduro de una manera brutal, sino que además un sistema está desestabilizado porque no tiene salida, no hay manera de formar esperanza en una cosa que no hay posibilidad de cambio.
Déjame preguntártelo de esta manera, Miguel, sabiendo que es esta zona complicada para abordar Venezuela. Desde luego hay un conjunto de componentes materiales y reales indiscutibles sobre el precio del petróleo, sobre mayor o menor liderazgo respecto o comparado con Hugo Chávez para Nicolás Maduro. Hay componentes internos innegables para tener una crisis política del tamaño de la que tiene el propio Maduro en estos momentos. ¿Qué tanto es real, qué tanto cuenta, si lo es, el componente externo? En el discurso político de Maduro y de su equipo está permanentemente el señalamiento a los Estados Unidos, a fuerzas de derecha internas que con apoyo externo aceleran o agudizan situaciones internas que están ahí a la vista. ¿Qué tanto una cosa y la otra están combinadas en el hoy por hoy de Venezuela? Bueno, hay un discurso que tiene el origen en toda esa cultura cubana de echarle la culpa a todos los americanos. Ellos tratan de hacer lo mismo, cuando el primer socio comercial de Venezuela son los Estados Unidos. Entonces, el discurso antiimperialista, ese discurso sobre la oligarquía mundial, el eje Madrid, Miami, Bogotá, que nadie sabe qué es lo que es, todo ese discurso es un discurso que ellos han utilizado para poder justificar algunas cosas, justificar la represión, justificar la crisis que tiene, pero la gente realmente no se lo cree, porque ¿dónde están las pruebas de eso? ¿Dónde está todo aquello? Claro, hubo un tema ahí con las medidas que tomó el gobierno americano, que también el tema del que eso era un problema para la seguridad interna norteamericana, y eso lo utilizó mucho Maduro. Pero y eso no se sostiene, ¿estás de acuerdo? No, pero es que además los americanos tuvieron que rectificar aquella cosa, aquella cosa era absurda totalmente. Pero en la práctica, lo que está sucediendo a nivel internacional... Pero ayudó para aquello, pero ayudó para eso. Pero lo ayudó momentáneamente, porque eso ocurrió en el mismo momento donde ocurre el acercamiento Cuba-Estados Unidos. Entonces Maduro quedó solo en el discurso antiimperialista, quedó aislado. Y a nivel internacional ha habido un cambio muy importante, porque hay un cambio en relación a la cuestión democrática. El club de Madrid, donde están 100 expresidentes, los parlamentos latinoamericanos, la actitud que ha tenido Maduro con presidentes que han ido a Venezuela, en fin, todas las organizaciones que tienen que ver con derechos humanos, con libertad de expresión a nivel mundial, se han ido pronunciando, que es un pronunciamiento que no tiene nada que ver con una ola imperialista que va sobre Venezuela. Es una cosa de defensa de la democracia y defensa de valores de las democracias mundiales, de las democracias occidentales. Bueno, hay casos particulares muy conocidos a nivel internacional, como los opositores que están en la cárcel directamente, casos que llevan a gente muy relacionada con la dirección de medios de comunicación también en situaciones muy complicadas. En tu caso, Miguel, ¿cuál es el estado de las cosas tuya en Venezuela con el gobierno de Maduro? Bueno, ellos tienen una estrategia bien definida que la ponen en su plan de gobierno, que es la hegemonía comunicacional, que no es sino el modelo cubano en el largo plazo. Y en el caso nuestro, a nosotros nos han aplicado una cantidad de estrategias, a otros medios simplemente los han o comprado o hecho desaparecer o han generado una autocensura. Con nosotros no han logrado ninguna de esas cosas. Entonces, finalmente ellos lo que hacen es que nos impiden la compra de papel prensa y sobrevivimos gracias a la solidaridad internacional, periódicos del continente que nos prestan papel, y el tema del juicio, este último juicio, que es un juicio que en ningún país del mundo tendría sentido, porque el diario ABC de España publicó una investigación que está haciendo un fiscal federal del Estado de Nueva York, a Diosdado Cabello, que es el segundo del régimen, sobre un tema de narcotráfico, porque su jefe de seguridad se fue a los Estados Unidos, se convirtió en testigo, y esa información la publicó ABC, al día siguiente la publicamos nosotros y 80 periódicos del continente. Pero además, esa información no acusaba a Diosdado Cabello de narcotraficante, pero y además esa información fue ratificada por el Departamento de Estado. O sea, una información que es información ratificada por el Departamento de Estado y además publicada al día siguiente y publicada con 80 periódicos. Eso generó una demanda de difamación a nosotros, a la directiva, son 22 personas, y en Venezuela, como no hay justicia, los jueces dependen del Ejecutivo, son todos
nombrados a dedo, son jueces provisorios que llaman, ellos toman medidas cautelares. Las medidas cautelares es equivalente, un castigo equivalente como si fuera una sentencia. La disidencia que está detenida o que tiene juicio, está detenida o tiene juicio por medidas cautelares tomadas por los jueces antes de empezar el juicio o al empezar el juicio. ¿Qué consisten en? Bueno, en el caso nuestro es prohibición de salida, régimen de presentación, congelamiento de cuentas, que sería la sentencia si fuéramos culpables. En otros casos, los juicios donde tienen sentencias penales, si son condenados, ellos le ponen medida cautelar, usted va preso. Y ese juicio puede durar 20 años. A los 20 años dicen, usted puede ser, es inocente, pero ya estuvo 20 años preso. O sea, ellos han creado un mecanismo judicial que para decir, esta gente está siendo juzgada distinta a lo que eran las dictaduras tradicionales de América Latina. Un dictador tradicional simplemente mandaba a la policía política y ponía preso a la gente o le dictaba medidas sin ninguna justificación legal, sin Estado de Derecho. Hoy en día lo que hacen, igual, pero la forma es distinta. O sea, ellos abren el juicio, las medidas cautelares es como una sentencia y después el juicio anda o no anda y eso es irrelevante. Pero dicen, esta gente está siendo juzgada por unos delitos que cometieron. Miguel, Enrique Otero, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación con la cabeza editorial, con el presidente Nacional de Venezuela en un momento más. Volvemos. Miguel, bueno, regresamos en esta conversación sobre tu país, sobre Venezuela. Y bueno, desde luego a la distancia en países como México se observa, hay un conjunto de cosas importantes. Destacan desde luego los hechos que involucran a opositores como Leopoldo López en la cárcel. ¿Qué situación, qué efecto tiene en Venezuela esta situación en particular, que desde luego desde acá se ve terrible? Bueno, regímenes como el de Maduro tienen un mecanismo que generan de miedo, de terror sobre la gente. Y eso hace que la gente aumenta la disidencia, aumenta la gente que está en contra del gobierno, pero con miedo, con terror. Se parece mucho a los países del este. El día que perdieron el miedo se cayó la cortina de hierro, pero el miedo era lo que mantenía a la gente sin protestar. Todo el mundo era opositor, pero nadie protestaba. Entonces, en Venezuela, como han actuado con la disidencia, es como un mecanismo de terror, ponerlos presos con medidas cautelares, reprimirlos muy fuertemente, casos de tortura, casos de violencia sobre la gente. Entonces, Venezuela está viviendo un régimen autoritario parecido a las dictaduras tradicionales, donde el terror es parte del mecanismo que detiene la protesta. La detiene hasta que la gente pierda el miedo. Aunque la gente pierda el miedo, pues no hay manera de que no proteste, porque la situación que están viviendo los venezolanos, el engaño que es aquel régimen, es una cosa terrible. Hace un momento, Miguel, dijiste, ni siquiera los venezolanos decidimos a Maduro, y dijiste que los cubanos. ¿Así de plano consideras que el proceso electoral, el proceso sucesorio en Venezuela ocurrió? Bueno, la información que tenemos nosotros es que Chávez se murió en una fecha y anunciaron la muerte de Chávez 2 meses después. ¿2 meses? 2 meses después. Se murió a finales de diciembre y el anuncio de la muerte de Chávez fue en marzo. ¿Es fuerte esto, Miguel? Y todo ese periodo fue un proceso de discusión en Cuba, secreto para los venezolanos. Y ahí se decidió que el sucesor de Chávez iba a ser Maduro. Entonces eso no pasó por una elección interna, por unas primarias, por nada de eso. ¿Quiénes serían los interlocutores entonces en Cuba? ¿Quiénes decidieron en esa lógica? Bueno, en Cuba todo lo deciden los hermanos Castro. En ese momento quizás Fidel tenía más injerencia que Raúl Castro, pero eso lo deciden los Castro, como todo en Cuba. Ahora, también lo mencionaste, está una nueva situación en este triángulo Estados Unidos-Cuba-Venezuela, evidentemente con el acercamiento Estados Unidos-Cuba y su propio proceso histórico en un reencuentro, reconciliación o lo que quieras, o como quieras llamarle. ¿Cómo se está viviendo para el régimen de Maduro este nuevo escenario? Bueno, es una complicación, porque Venezuela es una especie de protectorado cubano, donde las áreas estratégicas las manejan los cubanos,
donde les mandamos 100.000 barriles diarios para financiar el socialismo cubano. Entonces, el acercamiento de Cuba con los Estados Unidos fue un acercamiento que pasaron meses negociando con Canadá, el Vaticano, y Maduro se enteró por la prensa. Oye, la frase me da vueltas, perdóname que te interrumpa. Perdón. ¿Una suerte de protectorado cubano no te parece demasiado la frase? Bueno, un país donde... Venezuela es Venezuela. Sí, pero un país donde la identificación, las aduanas, los puertos, la inteligencia militar, la mitad de las empresas nacionalizadas dependen de otro país. Eso es un protectorado. Eso es como si hubiéramos perdido una guerra y entonces se quedaron dirigiendo una cosa. ¿A partir de cuándo crees tú que Venezuela es tal cosa? Desde hace varios años. Eso no es Maduro, eso viene desde atrás. Donde además deciden quién es el presidente, donde además le mandamos 100.000 barriles diarios de petróleo. Claro, antes era para financiar al socialismo, ahora será para financiar el regreso al capitalismo, pero se lo seguimos mandando. ¿Los 100.000? Los 100.000. Eso no ha cambiado. Entonces, cuando yo digo que somos un protectorado cubano, es porque sectores estratégicos importantes del país están en manos de los cubanos. Frente a este escenario donde está la política, lo económico, lo petrolero, la diplomacia, los nuevos ejes geoestratégicos, ¿qué sigue para Venezuela? Bueno, en Venezuela hay que buscar la salida democrática de esta especie de catástrofe, de situación terrible. Y bueno, la verdad es que elección presidencial tenemos a final del 2018. Es muy lejana para el nivel de la crisis. Tenemos una elección parlamentaria ahora en diciembre, que con los niveles de popularidad del gobierno, para que ellos ganen esa elección tienen que hacer un megafraude. Ellos hacen fraude, pero un mega fraude es un poco más complicado. Y la crisis va a ser... ¿Cuándo es la parlamentaria? En el 6 de diciembre. 6 de diciembre. 6 de diciembre. Y esa elección presidencial está muy lejos. Entonces, ojalá se produzca una solución, digamos, una elección en un tiempo más cercana, que haya una elección presidencial a mediados del año que viene, pero eso lo tendría que decidir Maduro. No. ¿Ves ese escenario? Bueno, yo estoy planteando... En tu reflexión de lo que debería ocurrir. Ante la posibilidad... ¿Pero hay una posibilidad? Ante la posibilidad cada día mayor de una ruptura ruptura latinoamericana, caos social, militares, etcétera, todo ese tipo de cosas, una salida sería que adelantaran la elección presidencial y que hubiera una válvula de escape para lo que está pasando, válvula de escape, digamos, tradicional democrática, porque si no corremos el riesgo de un cambio brutal de otra forma. Ahora tendría que convencerse Maduro de que realmente está viviendo esa crisis. Yo a veces no creo que ellos saben la crisis que están viviendo. Ellos viven el desabastecimiento en Venezuela no lo tiene ningún país del mundo, ni siquiera los que tienen guerra. 60% de desabastecimiento. Las medicinas. Tienen los alimentos, además no pueden echarle la culpa al imperialismo y al sector privado, porque ya no existe en alimentos. Ellos tienen 390 empresas que manejan la producción y la distribución de alimentos en el país, que son nacionalizadas, son del gobierno, y no hay alimentos. Un país absolutamente importador, todo se importa, no se produce nada, las empresas estatizadas no funcionan. Entonces la actividad económica es una actividad que no tiene ninguna perspectiva. Y el petróleo tiene un precio estancado, porque sí, claro, si subiera, como ese es un modelo hecho para el precio del petróleo, si el petróleo subiera a $200 el barril, bueno, entonces volveríamos al mismo esquema anterior, pero eso no va a ocurrir. Lo más probable es que el petróleo se mantenga en el precio actual, entonces el crecimiento es negativo. Miguel Enrique Otero, vamos a una pausa, la última, y regresamos en la parte final de esta conversación. Volvemos. Miguel Enrique Otero, volvemos a la parte final de esta conversación. En un instante. Bueno, Miguel, en el corte hablábamos de los presos relacionados con la política o presos políticos. Yo mencioné a Leopoldo López, que es, digamos, internacionalmente una figura muy conocida, pero en tu análisis, en tu información, ¿de qué tamaño es el asunto de
gente relacionada con la política, opositores, activistas que pueden estar o que están en procesos judiciales abiertos? Bueno, está el alcalde metropolitano, Antonio Ledesma, claro, que primero se lo llevaron preso y después inventaron un procedimiento de conspiración. Eso, cualquiera le montan un expediente de conspiración. En Venezuela hay más de 70 presos políticos, ninguno tiene sentencia, son todas medidas cautelares de unos juicios que son, digamos, imaginarios los juicios. Hay más de 2.000 personas en régimen de presentación. Régimen de presentación quiere decir que tienen que ir a la jefatura una vez a la semana. Entre ellos hay gente que está tomando fotografías en las manifestaciones, tuiteros, en fin, cualquier tipo de gente que es disidente. 2.000 personas en régimen de presentación. Hay 50 o 60 casos de tortura que fueron presentados en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU con testimonios absolutamente, digamos, verídicos de lo que está pasando allá. En fin, no hay libertad de expresión. Vamos a unas elecciones donde el 40% del territorio solo ve medios oficiales, el otro 60% está sujeto a televisión y radio autocensurada, y los periódicos que quedan no tenemos papel para producir los ejemplares que queremos. Esta idea de adelantar elecciones, esta idea de por una vía democrática para enfrentar una situación crítica como la que describes en el gobierno y en el panorama de Venezuela. Si eso está como una posibilidad en tu pensamiento, ¿quiénes son los actores? Amén de que tendría que contar con el beneplácito o la idea o la promoción del propio gobierno de Maduro. Un proceso electoral adelantado. Tiene que ser presión internacional, la crisis que se agudiza cada día más. En fin, además hay cosas que, o sea, los presos políticos, hay dos precandidatos que están presos, como Antonio Ledesma y Leopoldo López. Como hay unas elecciones con esos señores presos, con unos juicios que no tienen ningún sentido. Y María Corina Machado tiene también amenazas de juicio y medidas cautelares con sistemas parecidos y amenazas de llevarla presa. Entonces, la situación de Venezuela, en este caso, es la toma de conciencia del tema de los derechos humanos, aprovechar esta elección del 6 de diciembre para que haya una presión internacional, que haya una observación internacional integral, no que vayan 3 días antes, sino una cosa, porque allá la cosa fraudulenta en elecciones es muy terrible, y bueno, una presión donde los gobiernos también presionen, porque una cosa es los parlamentos, los gobiernos entonces se lavan un poco las manos, hay complicidad de los gobiernos por los negocios que tienen, en fin, negocios que ahorita con las caídas de precios de petróleo es poco lo que puede comprar Venezuela, pero están acostumbrados a hacerse la vista gorda de lo que pasa en Venezuela, y bueno, sigue un crecimiento de este rechazo a la situación de Venezuela por parte de parlamentos, organizaciones, etcétera, pero no los gobiernos. Tendría que haber una presión mucho más grande y tendría que tomar conciencia Maduro de lo que está viviendo, de lo que se está arriesgando. ¿Tienes duda de que tenga conciencia del tamaño de una crisis de esta naturaleza? Tengo mis dudas, porque siempre los gobernantes, y especialmente los dictadores, se aíslan del país, se rodean de una... ¿La palabra dictador le queda a Maduro? Sí, claro, eso es una dictadura. Con todas las características, no hay independencia de poderes, hay presos políticos, no hay libertad de expresión, las decisiones son todas, digamos, discrecionales, autoritarias. Eso es ¿qué otra cosa es? Pues Miguel Enrique Otero, es un tema que divide opiniones en América Latina, como sabemos, pero desde luego es muy importante escuchar a alguien que como tú pues encabeza este Diario Nacional de Venezuela y que está aquí, bueno, pues para hablar precisamente de lo que estás viendo ocurre en tu país, y nosotros más que interesados precisamente en este proceso. Estaremos en contacto si me lo permites. Gracias por tu visita a CNN. Gracias a ti. Gracias por estar aquí, y a usted gracias que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Buenas noches. Hasta mañana. Hola, soy Mario González, CNN México.